Me llamo Clara Méndez, tengo 33 años y crecí en Sevilla, en una casa antigua con balcones de hierro forjado que daban a las calles estrechas llenas de bugambillas. De fuera mi vida parecía perfecta, trabajaba en una galería de arte, estaba casada con Andrés, un abogado de renombre, y vivíamos en un piso elegante cerca de la Plaza de España. Nuestros amigos nos llamaban la pareja ejemplar. Sonreía cuando lo decían, pero por dentro sabía que algo en mí se apagaba cada día un poco más. Andrés era correcto, impecable en sus trajes a medida, siempre con la corbata perfectamente alineada. Hablaba de juicios, contratos y horarios, pero casi nunca de mí, de nosotros. Me sentía como una estatua en su despacho, bella a la vista, pero olvidada en el silencio. Mi vestido rojo de lino que usé en una cena con colegas suyos pasó inadvertido para él, mis labios pintados de carmín, también. En esas noches, al desvestirme sola, el espejo parecía preguntarme dónde quedó la mujer que quería bailar, reír y respirar sin miedo. Un día, durante una exposición fotográfica en la galería, lo vi. Diego Ramírez, fotógrafo mexicano que había viajado por medio mundo retratando la vida en las calles, con su cámara colgando del cuello y esa mirada que parecía atravesar la piel. Su cabello ligeramente despeinado, su barba de pocos días y el olor tenue a tabaco y lluvia me hicieron temblar. Cuando me saludó con un simple hola, noté que mi corazón latía como si no hubiera conocido el ritmo en años. Al principio fueron encuentros fugaces. Una pregunta sobre una obra, un café rápido en una terraza, una charla casual sobre ciudades que él había recorrido. Pero cada vez que sus ojos se posaban en mí sentía un cosquilleo extraño, como si me desnudara sin tocarme. Una tarde en pleno verano sevillano, el calor nos hizo refugiarnos en la sombra de los arcos de la catedral. Él me ofreció agua de su botella, y cuando la sostuve, sus dedos rozaron los míos. Fue un instante breve, pero mi piel ardió como si me hubiera rozado con fuego. Andrés, mientras tanto, seguía encerrado en su mundo. Regalos fríos, cenas de compromiso, un beso en la mejilla antes de dormir. Esa noche, cuando me quité mis sandalias doradas y solté mi cabello frente al espejo, recordé la mirada de Diego. Me mordí los labios sin querer, imaginando sus manos sosteniendo mi rostro, su voz grave susurrando a mi oído. Me asusté de mí misma, pero también descubrí que aún estaba viva. Pasaron los días. Me encontré buscándolo entre las calles, inventando excusas para coincidir. Y aunque nada había pasado aún, mi cuerpo reaccionaba solo con su presencia. En un almuerzo improvisado, me habló de un viaje a Oaxaca, de mujeres vestidas de blanco que bailaban descalzas bajo la lluvia. Yo reí y jugueteé con el borde de mi falda, como una niña que descubre por primera vez lo prohibido. Él me observaba con calma, como si esperara a que yo misma cruzara la línea. Aquella noche al acostarme junto a Andrés, no podía dejar de pensar en Diego. Cerré los ojos y mi mente inventó escenas, mis manos recorriendo la textura de su camisa mojada por la lluvia, sus dedos jugando con el lazo de mi vestido hasta deshacerlo lentamente, pero sin mostrar más que la silueta de un deseo escondido. Abrí los ojos de golpe, con miedo y con hambre a la vez. Sabía que mi vida estaba a punto de dividirse, lo de antes y lo de después. Los días siguientes fueron un juego peligroso de miradas, silencios y excusas. Yo, Clara, fingía normalidad en casa, preparando cenas elegantes en nuestra mesa de cristal con copas de vino que Andrés apenas tocaba, ocupado en revisar sus expedientes. Vestía mis vestidos más ceñidos con tacones que resonaban en el parquet, esperando que mi marido me mirara, pero sus ojos siempre estaban en su portátil. En cambio, los de Diego me quemaban desde lejos. Lo encontraba en el barrio como por casualidad, una panadería, la esquina de la plaza, el puente de Triana cuando el sol se reflejaba en el río. Siempre con su cámara colgando, siempre dispuesto a detenerse, a hablar, a escuchar. Él notaba mis pendientes plateados, mis labios pintados en tonos burdeos, el perfume de jazmín que usaba en las noches de calor. Eran detalles que Andrés había olvidado hacía años. Una tarde la tormenta estalló en Sevilla. La lluvia golpeaba los balcones con fuerza,
y mientras Andrés asistía a un congreso en Madrid, sonó el timbre de mi puerta. Al abrir, vi a Diego empapado hasta los huesos, la camisa pegada a su piel y una sonrisa traviesa. Me pidió cargar su cámara porque la luz de la calle había fallado. Yo asentí demasiado rápido. Dentro, el sonido de la lluvia envolvía todo. Le ofrecí una toalla y un vaso de vino. Cuando se secaba el cabello, pude ver una gota recorriendo su cuello hasta desaparecer bajo la tela. Me descubrí siguiéndola con los ojos, y sentí un rubor que me hizo ajustar el tirante de mi vestido. Conversamos de viajes, de fotos escondidas en mercados de Oaxaca, de mujeres con trajes tradicionales, y sin darme cuenta reí como hacía años no lo hacía. En un momento nuestras manos se rozaron al alcanzar la botella de vino. Fue un roce ligero, pero suficiente para que un escalofrío me atravesara. La electricidad en el aire era tan fuerte que parecía iluminar la sala más que las lámparas. Contuve el aliento y fingí apartarme, pero Diego no apartó la mirada. Mi falda se deslizaba al sentarme en el sillón, mostrando un poco más de piel de mis piernas bronceadas. No era intencional, al menos no del todo. Su mirada descendió un instante y volvió a mis ojos, como si luchara por no ceder al instinto. Ese autocontrol me enloquecía aún más. Esa noche no pasó nada, y sin embargo pasó todo. Cuando él se despidió con un simple buenas noches, Clara, mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas pude cerrar la puerta. Me apoyé en ella, respirando agitada, con las manos aún temblando. En el espejo del pasillo mis mejillas estaban encendidas, y mis labios entreabiertos parecían haber esperado un beso que nunca llegó. Al acostarme sola en la cama, imaginé de nuevo su cercanía, su voz grave junto a mi oído, sus dedos rozando apenas la piel de mis muñecas como si fueran cadenas invisibles. Cerré los ojos y me dejé llevar por esas imágenes prohibidas, hasta que el amanecer entró por las cortinas. Sabía que había cruzado una frontera sin retorno, aunque mis pies todavía no lo confesaran. Los días posteriores fueron como caminar sobre un hilo invisible. Cada vez que me encontraba con Diego, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, el pulso acelerado, la respiración entrecortada, el calor que subía por mi cuello hasta mis mejillas. Intentaba distraerme con el trabajo en la galería, con cenas con amigas, con las llamadas rutinarias de Andrés desde su despacho en Madrid, pero todo me parecía lejano, sin sabor. Una tarde de verano, el calor sevillano se hizo insoportable. Las persianas bajadas, el murmullo lejano de las fuentes en la plaza, y de nuevo un timbre en mi puerta. Era Diego. Esta vez no estaba empapado de lluvia, sino bañado de sol, con la camisa blanca medio desabrochada y esa expresión que mezclaba cansancio y deseo contenido. Me pidió un vaso de agua y mientras lo servía, sus ojos siguieron cada movimiento de mis manos. Llevaba un vestido azul claro con tirantes finos y una falda amplia que dejaba ver mis tobillos y las sandalias con correas doradas. Al pasarle el vaso, nuestras manos volvieron a rozarse. Esta vez no lo evité. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte e insistente. Diego dejó el vaso en la mesa y se acercó lentamente. Yo retrocedí apenas un paso, no porque quisiera huir, sino porque mi cuerpo temblaba. Sentí su mano rozar la mía, subir por mi brazo con una suavidad que me desarmó. Clara, susurró con la voz más grave que nunca. No sé quién dio el siguiente paso. Tal vez él, tal vez yo. Pero en un instante sus labios estaban sobre los míos. El mundo se detuvo. No hubo ruidos de la calle, ni relojes, ni teléfonos. Solo el calor de su boca, el sabor a vino y sol, y la certeza de que ya no había marcha atrás. Su beso no fue un asalto, fue una confesión. Sus manos en mi cintura me hicieron sentir ligera, como si flotara. Yo respondí con un gemido ahogado, mis dedos enredándose en su cabello húmedo por el sudor del verano. No hubo desnudos ni excesos. Pero sí una intensidad que me dejó sin aire, como si cada caricia fuera un incendio que ardía bajo la ropa.
Nos separamos al fin, jadeando con la frente apoyada uno en el otro. Yo cerré los ojos, sabiendo que había cruzado el límite que tanto había temido. No deberíamos, balbuceé. Diego me miró con esa chispa indomable. Entonces no lo hagamos. Solo, sintámoslo. Me derrumbé en sus brazos, entre risas nerviosas y temblores, sabiendo que aquella tarde marcaba el inicio de algo que cambiaría todo. Esa noche, cuando Andrés llamó para decir que volvería en 2 días, mi voz sonó hueca, distante. Le respondí con frases cortas y al colgar, me descubrí acariciando mis labios aún ardientes del beso de Diego. Me odié por ello y al mismo tiempo nunca me había sentido tan viva. Después de aquel primer beso, nada volvió a ser igual. Yo intentaba continuar con mi vida, pero cada rincón de Sevilla me recordaba a Diego, las callejuelas estrechas donde habíamos caminado, las terrazas donde compartimos un café, incluso el olor a azahar en las noches de verano. Andrés regresó de Madrid con sus trajes y sus carpetas, lleno de proyectos y planes, pero al mirarlo me sentí extraña en mi propio hogar. Mi sonrisa frente a él era forzada, mis palabras sonaban vacías. Diego y yo intentamos mantener distancia. Nos juramos que no volveríamos a repetir aquel momento, pero ¿cómo resistirse cuando la piel aún ardía por el recuerdo? Las excusas comenzaron a multiplicarse. Una entrega pendiente en la galería, una charla sobre fotografía, un paseo improvisado por la ribera del Guadalquivir. Y cada vez el abismo entre el deber y el deseo se hacía más profundo. Una tarde nos vimos en un pequeño estudio que él alquilaba cerca de la Alameda de Hércules. Era un espacio lleno de cuadros, cámaras y luces apagadas. Al entrar, el ambiente olía a polvo, a café y a algo más, la electricidad de lo prohibido. Diego estaba revelando fotos y me mostró una serie de retratos de mujeres con velos y vestidos tradicionales. Me pidió que me quedara quieta, que quería capturar la sombra y la luz de mi rostro. Me senté en una silla alta, con un vestido verde esmeralda ajustado en la cintura y unos tacones negros que hacían eco en el suelo de madera. Él acomodó la cámara y mientras lo hacía, me observaba con una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando pulsó el obturador, su mirada era más penetrante que la lente. Nunca había visto tanta vida en unos ojos, dijo apenas un murmullo. El silencio posterior fue insoportable. Caminó hacia mí despacio como si cada paso fuera una decisión peligrosa. Yo jugueteaba con el borde de mi falda, nerviosa, y al mismo tiempo incapaz de moverme. Cuando al fin llegó, su mano rozó mi mejilla y volvió a besarme, esta vez más profundo, más urgente. Sus dedos recorrieron apenas mi cuello y el contorno de mis hombros descubiertos. No hubo excesos, pero sí un magnetismo que me dejó temblando. Sentí sus labios deslizarse hacia mi oreja, su respiración caliente, y tuve que cerrar los ojos para no perder el control. «Eres fuego, Clara», susurró. Yo solo pude gemir en voz baja, consciente de que cada palabra suya me hundía más en un deseo imposible de frenar. Nos separamos a duras penas, sabiendo que cruzaríamos esa línea una y otra vez. Al volver a casa, encontré a Andrés esperándome con un ramo de flores. Me dijo que había conseguido un nuevo contrato y que pensaba en unas vacaciones juntos. Lo abracé, pero en mi mente aún estaba el eco de los labios de Diego. Me sentí culpable, rota en dos. Pero al mismo tiempo un secreto latía dentro de mí, yo había probado lo que era sentirse viva, y no podía olvidarlo. El tiempo comenzó a volverse un enemigo. Cada día que pasaba, la tensión entre lo que debía ser y lo que realmente era me consumía. Andrés hablaba de proyectos de vacaciones en la costa, de un futuro brillante, mientras yo apenas podía mantener la mirada sin sentirme una impostora en mi propia vida. Con Diego, en cambio, cada instante era un huracán. Seguíamos viéndonos a escondidas, un café en Triana, un paseo nocturno bajo las luces de la Giralda, un abrazo rápido en un callejón oscuro. Su risa me devolvía la juventud, sus manos. Aunque apenas me tocaran, me hacían sentir que mi cuerpo despertaba de un largo sueño.
Una tarde de otoño, la lluvia caía sin cesar sobre Sevilla. Diego apareció en mi puerta con el cabello mojado y la cámara colgando de su hombro. Yo sabía que debía rechazarlo, pero mis labios dijeron lo contrario. Entró, dejamos las luces apagadas y bebimos vino en silencio. El aire estaba cargado de un deseo contenido demasiado tiempo. Él me tomó de las manos, mirándome con esa mezcla de ternura y tormenta. Su frente se apoyó en la mía y susurró: «No puedo alejarme, Clara. Contigo me siento vivo». Las lágrimas me sorprendieron. Yo también lo sentía, pero el miedo a destruirlo todo me paralizaba. Entonces me besó con más fuerza que nunca, y el mundo se detuvo otra vez. No hubo desnudez completa, pero sí caricias que incendiaban la piel, roces que cruzaban límites invisibles, un juego de deseo y culpa que me dejó temblando en sus brazos. Cuando se marchó, la casa quedó en silencio. Poco después Andrés llegó de su viaje, cargado de entusiasmo. Hablaba de comprar una nueva casa, de proyectos a largo plazo, de una vida que para él parecía perfecta. Yo lo miraba y sentía que me ahogaba. Su abrazo tan firme y seguro me recordó de golpe todo lo que estaba poniendo en peligro. Esa noche apenas pude dormir. Entre las sábanas mi piel aún recordaba las manos de Diego, mientras mis oídos escuchaban la respiración tranquila de Andrés. Me giré hacia la ventana, observando cómo la lluvia golpeaba los cristales. Sabía que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Quizás mañana. Quizás dentro de un año. Pero la grieta ya estaba abierta. Me quedé con una pregunta clavada en el pecho: ¿qué pasará cuando todo se descubra? ¿Elegiría el suelo seguro de Andrés o el torbellino de Diego? Y lo más inquietante, ¿acaso tendría yo todavía la opción de elegir? El amanecer llegó con un silencio extraño. Sentí que mi vida nunca volvería a ser la misma.